expresa. Dios de fiesta, su hablar es alegría, alegría. Que en nosotros sí, Dios nos dice, derecha, izquierda, Dios nos dice, avance, alerta, Dios nos dice, izquierda, derecha, Dios nos dice, alerta, Dios de fiesta, su hablar es Amén, amada iglesia, sean todos cordialmente bienvenidos a nuestra reunión ministerial. Estamos muy felices, hermanos, de que puedan conectarse, de que podamos recibir la palabra de Dios. Y bueno, hermanos, vamos a encabezar esta reunión primeramente. Vamos a leer el punto número 1 de la inmersión diaria del día de hoy. Dice, así como la sangre remueve las toxinas de nuestro cuerpo humano, la palabra de Dios está haciendo este trabajo en nosotros, lavándonos y quitando todas las toxinas del viejo hombre, de la vieja creación, de la ambición y la contienda por los cargos. Señor Jesús, muchas gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra en esta noche viene como esa medicina, Señor, para eliminar todas las toxinas que hay en nuestra vida. Quita la toxina de la vieja creación, quita las toxinas de la ambición, de la contienda por los cargos, y que sea tu palabra realmente llevándonos a avanzar. Edifica nuestra vida, anímanos a continuar adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amada iglesia. El encargo que estaremos disfrutando el día de hoy, hermanos, que estuvimos disfrutando esta semana en Alimento Diario, tiene como título, El hombre natural no acepta las cosas de Dios. Señor Jesús, ¿qué tal si lo repetimos? El hombre natural no acepta las cosas de Dios. Hermanos, y vamos a hacer un pequeño rumiar, primeramente en lo que el encargo que el Señor nos dio la semana pasada. Recordemos que la semana pasada Dios nos habló un poco sobre las 7 fiestas que Dios estableció, el año en que el pueblo de Israel salió de Egipto, conforme se encuentra en Levíticos capítulo 23. Hermanos, y nos mostró el Señor la semana pasada, y vamos a rumiar nuevamente, cómo Cristo es el centro de todas estas fiestas. Él es la realidad, hermanos, de la fiesta que se le daba al pueblo de Israel. Sin Cristo como el centro, esas fiestas simplemente eran meras tradiciones, costumbres o rituales. Pero otro punto importante, hermanos, que vamos a disfrutar el día de hoy, es que si nosotros, hermanos, permanecemos en nuestros conceptos naturales, vamos a tener dificultades en creer en la palabra y en el enviado de Dios. Es decir, hermanos, vamos a tener dificultades en creer lo que Dios está hablando a la iglesia a través de su palabra profética. Y finalmente, hermanos, veremos la importancia de andar no por lo que vemos, sino andar por lo invisible. Aleluya. Entonces, hermanos, tocando primeramente el tema de la fiesta, recordemos que eran 7. Está la fiesta de la Pascua, panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, de expiación y la fiesta de los tabernáculos. Lo primero, hermanos, que hay que notar acá es que eran 7 fiestas, hermanos. No eran 7 rituales religiosos donde las personas se sentaban a observar a una persona hablando. Eran fiestas, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es un Dios que se mueve en un ambiente de felicidad, en un ambiente de disfrute, de completa alegría. Amén. Por eso, hermanos, vamos a tocar Proverbios capítulo 8, versículo muy importante que el Señor está hablando en estos tiempos. Todo el capítulo 8 habla de la sabiduría, y ya sabemos, hermanos, que la sabiduría es Cristo mismo. Cuando vamos al versículo 22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas. ¿Quién es la persona que estaba aquí en el principio? Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Cristo mismo, hermano, como la sabiduría, estaba desde el principio con el Padre. Eso hay que tenerlo muy claro, hermanos. Cristo
hermanos, estaba antes de la creación en una relación mutua con el Padre. ¿Qué pasaba en esa relación? Bueno, hermanos, ahí el versículo 29 al 31 nos da esa respuesta. Sin embargo, voy a leerlo en la versión de las Américas para ver lo que el Señor nos está mostrando. Dice, cuando el mar puso sus límites para que las aguas no transgredieran su mandato, cuando señaló los cimientos de la tierra. Miren lo maravilloso, hermano. Yo estaba entonces junto a Él, aleluya. Cristo estaba junto al Padre. Y eso, hermano, producía algo. ¿Y cuál era la función de Cristo? Arquitecto, dice. Como arquitecto, y era su delicia de día en día, aleluya. Hermano, esto es maravilloso, la verdad. Preste atención, nosotros como cristianos todavía somos un poco egocéntricos. Siempre pensamos que Dios es nuestro disfrute, Dios es nuestro disfrute. Pero mire, hermano, nosotros también somos el disfrute de Dios. Quiere decir, hermano, que cuando nosotros, ¿verdad?, estamos en la presencia de Dios, no solamente lo disfrutamos a Él, Él también nos disfruta a nosotros. Y mire, hermano, y luego dice, regocijándome en todo tiempo en su presencia. Hermanos, como el Señor nos habló de la palabra profética, ¿dónde se encuentra la presencia del Señor hoy? Se encuentra en su palabra, en la palabra rema, en la palabra profética que Dios está hablando a la iglesia. Allí está la presencia del Señor. Quiere decir, hermanos, que cuando nosotros nos alineamos, nos unimos a la palabra profética, donde está la presencia de Dios, eso produce algo, produce gozo, produce felicidad. Hermanos, ¿qué necesitamos nosotros para ser felices? Muchos necesitan ir a fiestas, muchos necesitan la comida, el trabajo, las relaciones sociales. Todo, digamos, eso es bueno, hermano, las relaciones sociales, el trabajo, el alimento, ¿verdad? Sin embargo, nada de eso nos da completa felicidad. Lo único que nos da una completa felicidad es estar en su presencia. Porque en la presencia del Señor, hermanos, hay plenitud de gozo. Entonces, hermanos, allí es donde nosotros experimentamos la realidad de estas fiestas, donde Cristo es el centro y nosotros vivimos en constante alegría, disfrutando de nuestro Dios, pero nuestro Dios también disfrutando de nosotros. Aleluya. Y mire, hermano, cómo continúa el versículo. Teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Antes, hermano, y eso fue un daño que nosotros tuvimos, en la religión siempre nos mostraron a Dios como una persona imponente, barbón, canoso, sentado en un trono, ¿verdad?, serio. Pero, hermanos, este versículo nos muestra algo muy diferente. En el trono, hermano, no solamente hay relámpagos, no solamente hay truenos, no solamente hay piedras de fuego, seres vivientes. En el relámpago también hay, en el trono también hay fiesta, aleluya. Y esto es muy diferente, hermano, a lo que nosotros teníamos antes. Incluso, hermano, cuando vemos la Biblia en la versión King James actualizada, nos dice, yo estaba entonces junto a Él como arquitecto. Ese arquitecto es el Hijo, es la sabiduría misma. Y dice, hermano, día tras día he sido su placer. Hermanos, si nosotros nos pegamos a lo que Dios está hablando hoy, día a día seremos el placer de Dios también. Amén. ¿No les parece hermoso esta relación? Y luego dice, sintiéndome siempre muy feliz a su lado. Hermanos, esta es la vida que Dios ha preparado para nosotros. Sin embargo, Dios no se quedó con el Hijo, con esa felicidad. Dice el versículo, teniendo mis delicias con los hijos de los hombres. Dios decidió, hermanos, incluirnos a nosotros en esa eterna alegría en la que el Padre y el Hijo están constantemente disfrutando. Pero hoy, hermanos, en la iglesia, ¿qué necesitamos? Necesitamos limpiarnos, purificarnos, sacar toda toxina y alinearnos a la palabra, porque esta es la palabra, hermanos, que trae la presencia de Dios. Que es la palabra, hermanos, que nos llevará a tener ese disfrute con el Señor y nos va a introducir en esta alegría perpetua, aleluya. Por eso, hermanos, ustedes ven a los adolescentes, a los niños, a los jóvenes, a los colportores, los ven en las calles felices, hermanos, alegres. ¿Por qué, hermanos? Porque están alineados a la palabra. Y como están alineados a la palabra, viven en constante alegría. Pero como vivimos, hermanos, en nuestros conceptos naturales, todavía vivimos en el hombre natural, nuestra lógica humana, y no entendemos, en vez de alegrarnos, a veces criticamos.
Hermanos, que el Señor nos perdone y que nos lleve a alinearnos con su hablar. Al alinearnos con su palabra, experimentaremos la realidad de las fiestas, experimentaremos, hermanos, una perpetua alegría. Hermanos, Jesús es el Señor. Amén, hermano, Jesús es el Señor. De verdad que nosotros vamos a disfrutar de la perpetua felicidad de parte del Señor. Hermano, siguiendo con este encargo que el Señor nos está entregando en el día de hoy, nosotros seguimos con este repaso que el Señor nos dio de esta semana, la segunda semana. Hermanos, el encargo, la realidad de las fiestas. La realidad de las fiestas. Entonces, así como Kevin estaba haciendo una pequeña introducción acerca de la felicidad de Cristo, de Dios, del Padre, del Espíritu y aún del hombre mismo también, hermanos, ahora nosotros vamos a mirar la realidad de estas fiestas, ¿cierto? Que los judíos celebraban. Entonces, hermanos, Kevin dijo algo muy importante respecto a las fiestas del pueblo de Israel. Debemos entender, miren este punto que es muy importante, debemos entender que sin la venida de Cristo, para cumplir su misión, todas ellas constituyen meras figuras sin el significado real. Entonces, solamente Cristo es el que le da sentido, solamente Cristo es el que le da realidad a cada una de estas fiestas. Entonces, como ya estuvimos viendo la semana pasada también, la primera fiesta era la fiesta de la Pascua. Esta fiesta de la Pascua, hermanos, hace referencia a que el Cordero Pascual era sacrificado para que el ángel de la muerte, cuando pasara esa noche, pues no matara a los primogénitos del pueblo de Israel, sino que mató prácticamente a todos los primogénitos de la casa de los egipcios. Entonces, ¿de qué habla esto? ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es el significado? Esto está en Éxodo capítulo 12, versículos del 3 al 13. No me da tiempo. Ustedes saben de que esto fue rociada la sangre en los dinteles, en las puertas, en las paredes, pero fue como una señal. Esto fue dado como una señal. Pero ¿cuál es el punto aquí, hermanos? El punto aquí es que Cristo es el sustituto. Cristo es el verdadero Cordero de Dios. Cristo fue el que se ofreció por nosotros. Hermanos, usted y yo eran los que debíamos morir, éramos los que debíamos de ser sacrificados, ¿cierto? Pero el Señor, pues, cumplió ese sacrificio y bueno, Él es el que realizó la Pascua por cada uno de nosotros, hermanos. Esta es la realidad de esta fiesta. Hermano, luego después tenemos la fiesta de los panes sin levadura. Esto está enfocado, bueno, en Levíticos, que también se daba esto. Hermanos, esto fue al siguiente día, enseguida que el pueblo de Israel sacrificó el cordero, celebraron la Pascua esa noche. Al día siguiente ellos tenían que salir corriendo y tenían que llevar panes sin levadura. Esto pues no era una costumbre, sino que esto hace parte de un principio muy importante que habla acerca del que ellos no tenían pecado. Bueno, llevándolo a nuestros días, llevándolo a nuestra realidad, esto está enfocado en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 al 8. Hermanos, dice el Señor de que nosotros necesitamos limpiarnos de toda levadura. Limpiémonos pues de la vieja levadura de sinceridad y de verdad como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Mire, aquí está la fiesta otra vez. La fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Entonces, hermanos, esto tiene su realidad en cada uno de nosotros, hermanos, cuando nosotros disfrutamos del Señor, cuando nosotros creímos en Él. Nosotros fuimos lavados por un lado, sí, con la sangre del Cordero, pero hermanos, nuestra vida también dio un inicio, tuvo un comienzo, ¿cierto? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo. Entonces necesitamos ser limpios de toda levadura y de toda maldad. Hermanos, por otro lado, para avanzar, tenemos las fiestas de las primicias. Estas fiestas de las primicias tuvo lugar el día domingo. Hermanos, esto fue el primer día de la semana, ¿cierto? Cristo murió el día viernes, que él fue sacrificado, pero el día domingo, pues él resucitó. Entonces, hermanos, esto hace referencia a las primicias. Cristo fue el primero que resucitó, fue el primero que ascendió, fue el primero que fue presentado ante el Padre. Esto hace referencia según Levíticos 8:27. Hermanos, en Levíticos 8:27 dice que el sacerdote tenía que presentar una ofrenda mecida. Esta ofrenda mecida habla acerca de las primicias que recogían todos aquellos que se presentaban ante el Señor
presentaban sus frutos, presentaban sus granos, entonces esta ofrenda era mecida. Hermanos, esta ofrenda mecida hace referencia a la resurrección de Cristo, hace referencia a Él como el primero que fue presentado ante el Padre. Amén, hermanos. Entonces luego después de esto, nosotros vemos otra fiesta, la fiesta de Pentecostés. Esta fiesta de Pentecostés ocurrió 50 días después de la fiesta de las primicias. Bueno, Pentecostés habla de 50 días después, 50 días, 50ª. Entonces, hermanos, esto hace referencia, en la realidad está en Hechos capítulo 2, ¿cierto? Capítulo 2 del versículo 1 al 4. Me toca explicar un poquito esto. Esto hace referencia al día en que estaban todos los judíos reunidos, ¿se acuerdan? En ese lugar, y estaban de todas las naciones, habían venido, y dice que el lugar donde ellos estaban, ¿cierto? Comenzó a llegar un viento recio que soplaba, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, y nosotros conocemos esta historia, ¿cierto? Ahí comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba de que hablasen. Pero hermano, lo más importante que nosotros vemos aquí, o el punto más importante, fue que el Espíritu sí se derramó ese día. Pero específicamente, hermanos, ese día comenzó, o se le dio inicio a la iglesia. La iglesia comenzó a funcionar. La iglesia en sí tuvo su realidad, ¿cierto? ¿Por qué? Hermanos, porque todos comenzaron a ser miembros del cuerpo de Cristo, fueron bautizados por el Espíritu Santo, comenzaron a funcionar, hablaron en otras lenguas, sí, pero específicamente comenzaron a funcionar y el cuerpo de Cristo tuvo su inicio. Hermanos, en ese momento, como el cuerpo de Cristo tuvo su inicio, Dios ya había hecho o tenía que darle realidad, ¿cierto? ¿A quién? A Mateo 28, 18 al 20, donde el Señor muestra que después de la resurrección, el Señor se les aparece a los discípulos, les da una gran comisión, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo. Ya sabemos toda esta comisión, pero específicamente donde dice toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Pero esta comisión, esta potestad, hermanos, le fue dada a la iglesia. Y específicamente, ¿cuál fue la potestad? ¿Cuál fue la comisión que se le entregó a usted, que se nos dio a nosotros como iglesia, hermanos? Predicar el Evangelio del Reino. Hermanos, nosotros necesitamos predicar el Evangelio del Reino. ¿Por qué? Porque esta fue la comisión que el Señor nos entregó a cada uno de nosotros. Nosotros necesitamos llevar este Evangelio a todas las personas, a toda criatura. Necesitamos que las personas conozcan de este Evangelio. Pero ¿por qué necesitamos nosotros compartir? ¿O cuál es el encargo aquí del por qué nosotros necesitamos predicar el Evangelio del Reino? Hermanos, porque nosotros necesitamos terminar con esta comisión que el Señor nos dio. La comisión que Dios le dio a la iglesia fue predicar el Evangelio, sí, exactamente. Pero ¿por qué, hermanos? Porque va a llegar un momento, va a llegar un día que Dios va a terminar esta era y va a traer a todos los judíos de los 4 puntos de la tierra y los va a traer a un solo lugar. ¿Para qué, hermanos? Bueno, ¿saben para qué? Porque en ese momento vamos a tener la realidad de la fiesta de las trompetas. Hermanos, la fiesta de las trompetas, ¿de qué habla? Hermanos, la fiesta de las trompetas habla de una convocación, habla de un llamado. Cuando se tocaba una trompeta en el Antiguo Testamento, era porque Dios estaba trayendo al pueblo, lo mandaba a llamar. Entonces Dios también está trayendo, ¿cierto? Hoy este encargo a cada uno de nosotros, nos ha comisionado, nos ha encargado la predicación del Evangelio del Reino. ¿Para qué? Para que se pueda cerrar esta era. Dios necesita cerrar esta era y Dios necesita traer a todos estos judíos, ¿cierto? De todos los confines de la tierra para llevarlos a un solo lugar. Luego, después de esto, hermanos, nosotros vemos la fiesta de la expiación. La fiesta de la expiación se refiere al arrepentimiento del pueblo de Israel, ¿cierto? Esto ocurrirá con el remanente de los judíos que se arrepentirá. Mira, aquí está el punto, en la gran tribulación. Este es el periodo que la Biblia llama la regeneración o la restauración del pueblo de Israel. ¿Qué va a pasar aquí, hermanos? Exactamente, aquí en este punto, cuando llegue este momento, el pueblo de Israel, el remanente, los judíos, ellos se van a arrepentir.
porque ellos negaron a Cristo. Ellos negaron la primera venida de Cristo. Ellos lo negaron, no lo recibieron. Acuérdese lo que dice Juan. Y entonces por esa causa, en ese momento, ellos se van a arrepentir, ¿cierto? Entonces ellos invocarán el nombre del Señor y ellos serán salvos. Amén, hermanos. Y ya para terminar, hermanos, aparece otra fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Es en este momento donde habrá que, hermanos, se habrá cumplido, o Dios habrá quitado, o habrá recogido la cosecha de los últimos frutos. La fiesta de los tabernáculos, hermanos, representa el milenio. Representa un periodo en el que los vencedores reinarán con Cristo por 1000 años. Hermanos, aquí está la realidad de esto, esta es la realidad de estas fiestas. Por eso, hermanos, el Señor nos está diciendo a nosotros, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y estos reinarán, ¿por qué? Por 1000 años, hermanos. Entonces, gracias al Señor por la realidad que Él nos está mostrando de su palabra. Aquí continúa nuestro hermano Alonso para dar este encargo. Jesús es el Señor, hermano. Amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Seguimos orando ahí, hermano. Así como compartía nuestro hermano en cuanto a las 7 fiestas y el significado espiritual de esta fiesta, hermano, pero como compartía nuestro hermano, sin Cristo esta fiesta no tiene ningún sentido. Bendito, alabado sea el Señor. Si el Señor Jesús no hubiese venido, dice aquí, a realizar la obra de Dios, nada tendría sentido aquí en la tierra. Porque Cristo es el que le da sentido a todas las cosas, a mi vida, a su matrimonio, a todo. Porque Cristo es todo. Alabado sea el Señor. Entonces miremos un punto que necesitamos estar para disfrutarlo. Dice, Cristo es la realidad de toda la creación. Mire ese punto. Cristo es la realidad de toda la creación. Y como base para este punto tenemos para iniciar Apocalipsis 4:11. Alabado sea el Señor. Y dice así, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder. Tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Según este versículo, aquí vemos que todas las cosas existen para hacer la voluntad de Dios. Amén. Mire, todas las cosas existen para hacer la voluntad de Dios. La creación sin Cristo no tiene sentido, incluyendo la fiesta de Israel. Mire esto. Bendito sea el nombre del Señor. Oh Señor Jesús, Cristo es el centro de nuestra vida. Sin Cristo, nuestra vida no tiene sentido. Mire esto. Bendito sea el nombre del Señor. Sin Cristo, nuestra vida no tiene sentido. Oh bendito Dios, ayúdanos. Miremos lo que dice Hebreo 11:3, hablando acerca de la palabra. Dice Hebreo 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra. Bendito sea el Señor. Esperamos, por eso que la obra de Dios es realizada por medio de su palabra. Miren la importancia que tiene la palabra. El universo fue hecho por medio de la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Y la obra de Dios es realizada por medio de su palabra. Eso mismo lo vemos en Juan 1:10. Bendito sea el Señor. Dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Aquí también afirma que el mundo fue hecho por la palabra, o sea, por Cristo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y eso es lo que vemos en Juan 1. En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. Entonces vemos que este verbo vino hecho carne. Bendito sea Dios, como lo explicaba aquí el hermano. Dice, el verbo hecho carne vino al mundo para darle sentido y realidad a la vida humana. Señor Jesús, hermano, sin Cristo estamos perdidos. Si nosotros echamos a Cristo a un lado, no hay sentido de nada.
Bendito sea el nombre del Señor. Porque Él vino a realizar la obra de Dios, por un lado, y darle sentido y realidad a nuestra vida. Señor Jesús. En Juan 11 vemos algo. Dice así: los judíos, el pueblo de Israel, que era la nación santa, mire eso, que era la nación santa, que representaba el reino de Dios, rechazaron a Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Mire lo que dice en Juan 11:1, dice: a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Ahora, la pregunta, ¿por qué lo recibieron? Mire lo que dice 1 de Corintios 2:14. Dice así, muestra la razón, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural no acepta las cosas de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y otro punto claro, el error de estar en el hombre natural, lo vemos también en Juan 5:1-18, donde el Señor nos mostraba un hombre paralítico, 38 años, andando en esta condición, hermano. Ellos, de alegrarse con este milagro, dice aquí, lo que comenzaron fue, se llenaron de indignación, cuestionaron a Jesús, lo condenaron y lo buscaron la oportunidad para matarlo. Bendito sea el Señor. Ellos no se alegraron con eso, porque estaban en su mente natural, en su hombre natural. Bendito sea el nombre del Señor. Los líderes religiosos, para terminar, su vida estaba enmarcada en la estructura del poder. Por eso vieron a Jesús como un competidor y no como el pan de vida. Por eso necesitamos estar en el Espíritu. Que Dios lo bendiga. Y aquí va a pasar nuestro hermano. Aleluya. Le damos gracias al Señor por su hablar. Gracias porque Jesús es el pan de vida. Y el pueblo judío no recibió a Jesús como el pan de vida, sino como el contendor. Los judíos, al ver a Jesús haciendo milagros, como compartía el hermano, que el pueblo judío no pudo sanar a aquella persona que estaba paralítica, y esperando que las aguas se movieran en el estanque para ser introducido en ella y ser sano. Primero, él no podía. Segundo, no había quien lo introdujera hasta allá. Hermano, y Dios hizo el milagro en ese hombre. Dios lo sanó. ¿Y qué le dijo? Toma tu lecho y vete. Hermano, cuando los judíos vieron que Jesús había hecho el milagro, había sanado a esta persona el día sábado, lo interrogaron. Y la pregunta fue: ¿quién te sanó? Dijo el paralítico: Jesús. Hermano, y lo buscaban para matarlo. Hermano, ¿qué quiere decir eso? La religión, todo lo que se opone a que la palabra profética, hermano, llegue hasta las personas por medio de estos jóvenes que están como colportores, hermano, el enemigo no está de acuerdo con eso y va a haber ataques. Por eso la oración de la iglesia, para que esto pueda realizarse, porque el poder de Dios hace la obra por medio de la palabra, no es por medio de nuestro conocimiento. Los judíos estaban preocupados. ¿Por qué estaban preocupados? Porque en ellos había algo enraizado, que era la estructura que tenían ellos en su conocimiento. Podían perder, hermano, los privilegios y todos los beneficios que ellos tenían. Entonces, hoy en día, hermano, hoy es lo mismo. Hermano, cuando se sale a predicar la palabra, el enemigo no está de acuerdo para que esto se pueda llevar a cabo. Hermano, pero también vemos allí algo muy importante. Hermano, dice la palabra que en Juan 6 vemos tres tipos de personas. Primero, vemos de los judíos, que ellos no estaban de acuerdo con el hablar del Señor. No estaban de acuerdo porque ellos se oponían para que el pan de vida, hermano, los alimentara. Pero también vemos acá otro tipo de personas que son los que estaban con el Señor Jesús cuando estaba en el campo.
Ellos seguían a Jesús era porque necesitaban que Jesús los alimentara físicamente. Y lo seguían era por el pan que perecía, mas no lo seguían por el pan que daba vida eterna. Pero también vemos un tercer grupo de personas que eran los que estaban con el Señor Jesús cuando Dios le declaró a ellos que Él era el pan de vida y que la carne era la verdadera comida y la sangre era la verdadera bebida. Ellos se pusieron, hermano, en una actitud de no acuerdo porque eso no era lo que ellos esperaban. Entonces vemos aquí que Jesús es el pan de vida y la sangre es la bebida para que ellos pudieran seguir al Señor. ¿Qué dijeron? Dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Hermano, el reino de Dios, el reino de los cielos está aquí en la tierra y el Señor va a venir por su iglesia. Aquí hay una pregunta, ¿cómo nos vamos a encontrar cuando el Señor venga? ¿Vamos a ser aquel como Tomás, que no le creyó al Señor? ¿Qué dijo el Señor? Tomás, no seas incrédulo, sé creyente. Hermanos, necesitamos creerle a la palabra del Señor. La palabra profética que está direccionando a la iglesia, necesitamos creerla. Para que Dios, cuando Él venga, hermano, nos cuente siendo aquellas personas útiles en sus manos. Jesús es el Señor. De verdad, qué maravilloso que el hablar que ha traído el Señor a través de cada uno de los hermanos, ampliando más este tema sobre el hombre natural, no acepta las cosas de Dios. Y esto no está lejos de nosotros, esto está en la iglesia también, cuando el Señor nos ha hablado por su siervo, que muchas veces tenemos hasta dudas y no creemos en esta palabra que el Señor está liberando para cada uno de nosotros. Entonces, los invito allí a que vayamos brevemente a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, para ampliar un poco más esta palabra de los apóstoles que estaban con Jesús. Dice allí, 1 Corintios 2, 14 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Así como el Señor nos está hablando con su palabra, nos está iluminando, vemos allí que después de que algunos de los discípulos que estaban con Jesús, que quedaron allí confundidos por el hablar del Señor, el Señor tuvo que hablar para ellos y decirle, el Espíritu es el que da vida, el Espíritu es el que da vida. Señor Jesús, ahí vemos cómo Dios pudo revelar brevemente la respuesta de cada uno de ellos, mostrando que es el Espíritu el que da vida. Hermanos, y como nosotros vemos Juan 6:63, para ampliar más este asunto, dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Hoy nosotros estamos recibiendo la vida de Dios. Pero el versículo 64 dice, prestemos atención, amada iglesia, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Hermanos, allí vemos que el versículo 64 nos está hablando un asunto muy serio. Dice, Jesús habló de los que no creyeron, refiriéndose a aquellos que ya habían creído en Él, pero no pudieron seguir sus palabras, por lo que lo abandonaron. A menudo usamos nuestra mente para comprender, ojo, preste atención iglesia, y filtrar la palabra de Dios, como lo hicieron los discípulos cuando el Señor habló de comer su carne y beber su sangre. Esto siempre crea dudas y cuando dudamos no nos perdemos la revelación. Ellos pensaban que Jesús estaba hablando de la carne y sangre física, pero el Señor se refería
al Espíritu que da vida por medio de la palabra. El Espíritu da vida, el Espíritu da vida por medio de la palabra, por medio de la palabra, por medio de la palabra. Hermanos, gracias al Señor que hoy tenemos esta fuente, esta revelación. Dice que hoy debemos perseverar como la iglesia en Filadelfia, para al final ser aquellos que el Padre dio al Hijo. Por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del cielo. Juan 6:65, y dijo, por eso os he dicho, ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. El 66 dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya aún no andaban con él. Hermanos, esto está hablando del vivir que tenemos nosotros. Muchas veces, ¿cómo descubrimos que este vivir es natural? Cuando andamos en nuestra alma, cuando nuestra mente lógica acomoda las cosas aún a nosotros mismos. Entonces, el Señor hoy nos está dando esta luz para poder revelarnos más sobre este hombre natural que ha hecho tanto daño. Y por alguna circunstancia el tiempo del Señor se ha demorado, no hemos avanzado más, pero gloria al Señor, que hoy el Señor nos está revelando esta palabra a nosotros, sus hijos. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oíros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida. Oh Señor Jesús, solo el Señor tiene palabras de vida. Hermanos, maravilloso ver cómo esta palabra está haciendo la obra en nosotros. Hermanos, y gracias al Señor, vemos aquí, después de que algunos discípulos abandonaron, dijo entonces Jesús a los 12, que ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. La vida eterna no se introduce en la dimensión de la eternidad. Dígale a su hermano que tiene al lado, que está con usted escuchando esta noche, esta palabra, la palabra profética de mucha vida. Dígale lo que el Señor nos habló aquí. En este párrafo dice que la vida eterna no se introduce en la dimensión de la eternidad. Gracias al Señor, hermanos, porque ya fuimos trasladados de este mundo terrenal al mundo celestial. Ya no estamos en esta tierra, Señor, como vivíamos antes, ya no hacemos parte de este mundo. Ahora nuestra mirada está enfocada en las cosas de arriba. Jesús es el Señor. Aleluya. Gracias al Señor por esta palabra. El hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios. Como dice 2 Corintios, 1 Corintios 2, 14, 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender. Señor Jesús, gracias, el Señor hoy nos hace iglesia, nos hace una advertencia, que no podemos vivir en nuestra esfera terrenal, en nuestro hombre natural. Tenemos que despojarnos, para recibir la palabra del Señor tenemos que despojarnos de toda tradición, de todo estado convencional, ¿sí? Eso fue lo que pasó con los discípulos. El Señor les comentaba o le hacía la referencia de que tenían que comer el pan, su carne. Entonces se escandalizaron los discípulos, ¿cómo así? ¿Cómo que vamos a comer su carne? Y después el Señor, eso no lo aceptaron, porque vivían en ese estado natural, en la forma tradicional. Entonces es la advertencia que hay para la iglesia hoy, que despojémonos de nuestro estado natural, ¿sí? Nuestras palabras tradicionales, nuestro estado convencional, para recibir la palabra del Señor, que es como dice acá en Juan 6:63 su palabra. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida.
Entonces en ese momento los discípulos vivían estaban en un estado de confusión, porque ¿cómo así que hay que comer la carne? Pero el Señor se refería que era comer su espíritu, que es la palabra del Señor, ¿sí? Entonces era necesario comer de su palabra, sumergiéndose. Hoy el Señor nos invita a sumergirnos en su palabra, ¿sí? A hacer la transcripción, ¿sí? A ser como niños, con sencillez, haciendo grito de guerra, como niño con sencillez, para no ver obstáculos a la palabra, sino vamos a ser como los discípulos, con duda, y la duda a veces, cuando tenemos duda, perdemos la revelación del Señor. Entonces el Señor les aclara ahí que era comer del Espíritu, que es la palabra del Señor. También el Señor nos recuerda del tercer grupo. Recuerden que la semana pasada el Señor nos hablaba de 5 grupos. ¿En qué grupo está usted? Estaba el grupo de los que buscaban jerarquía, posición, otros los que buscaban el sustento, que el Señor le diera el pan físico. Y el tercer grupo también era de los seguidores, los que seguían al Señor. Bueno, el Señor hoy nos recuerda del tercer grupo, que era el grupo de los discípulos. Entonces, vemos que eran, el Señor dice aquí, Juan 6:64, dice, pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Entonces Jesús les habló a los que no creyeron, porque ya sabía quién eran los que no creían. Entonces les aclaró, refiriéndose a ellos que ya habían creído en Él, pero no pudieron seguir su palabra. ¿Por qué no pudieron seguir su palabra? Porque vivían en su estado natural. Eso es el enemigo número 1 del hombre, de los que somos seguidores del Señor, el estado natural. Todavía vivimos en estado natural, que no comprendemos las palabras del Señor. Entonces lo del Señor hay que discernirlo espiritualmente. Por eso hay que comer la palabra, que es la que da vida. Mantenernos en el Espíritu, que es la que da vida al hombre, que es la palabra. Entonces, esto es la advertencia, ¿sí? A veces usamos nuestra mente, hermano. Usamos nuestra mente para comprender y filtrar la palabra de Dios. Y a veces eso nos trae confusión. Ellos decían, pero ¿cómo así que tenemos que comer la carne de este? Eso era terrible, era escandaloso para ellos. Pero el Señor no les hablaba de eso, sino que era de comer del Espíritu, de la palabra del Señor. Por eso a veces cuando comemos todo en la mente, el Señor nos pone a que a veces cuando dudamos de la palabra nos perdemos de las revelaciones del Señor. Entonces no dudemos, hermanos, de la palabra. No seamos como Tomás, que también se perdía la revelación del Señor por su duda. No era constante pendiente seguir al Señor, sino de vez en cuando aparecía entonces no se perdió de muchos milagros. Por eso es que Tomás en ese momento flaqueó y fue un incrédulo. Entonces el Señor nos advierte ahí que creamos en la palabra con sencillez, saliendo del hombre natural. Esa es la dirección, hermano. Esa es la guía ahí que tenemos para creer en la palabra del Señor, ir al Espíritu, que es el que da vida. Amén. Amén. El Espíritu es el que da vida. Oh, Señor Jesús. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se ha de discernir espiritualmente. Amén. Vemos que aquí el hombre natural no percibe las cosas que son de Dios, ¿verdad? Porque este hombre natural siempre está buscando presentarse el mismo, darse la gloria, pero el Señor viene a aclararnos que hoy necesitamos
ya no seguir confiando en este hombre natural, sino en un nuevo hombre. Amén. Por eso el Señor nos hablaba en Juan, Él nos habla en Juan, oh Señor Jesús, dice, los líderes judíos que se oponían debían guiar al pueblo para que aceptaran a Jesús con los brazos abiertos. Fueron, de hecho, los primeros en rechazar y tratar de matarlo. Vemos allí, ¿no? Vamos a Juan 1:11, ¿verdad? El Señor vino como ese cordero, pero Él se presentó y dice, Juan 1:11, a lo suyo vino y a los suyos no lo recibieron. Vemos aquí este pasaje que el Señor vino. ¿A quiénes vino? A los judíos. Pero ellos lo rechazaron, ¿verdad? Estos líderes judíos allí lo rechazaron. Ellos eran los encargados de recibir al Señor, de hacerle todo para que Él entrara. Pero vemos allí que al pasar del tiempo ellos se opusieron a todo esto porque vivían en su ser natural, vivían en ese hombre natural, el cual no percibe las cosas que son de Dios. Oh Señor Jesús, dice, en aquel tiempo se acercaba la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta, la última del año, representa el milenio. Para que las fiestas terrenales de los tabernáculos se convirtieran en una realidad espiritual, Cristo necesitaba llevar a cabo toda la obra del Padre que había encomendado. Vemos aquí que con el pasar del tiempo el Señor, Él necesitaba llevar ¿qué? La obra que el Padre le había encargado. Hoy nosotros también tenemos esa responsabilidad de llevar a cabo esta obra que el Señor nos ha dado. Amén. Pero esto necesitamos, hermano, es seguir cada día, es negarnos a nosotros mismos, no sobresalir con este hombre natural, porque este hombre natural se muestra en todo. El Señor nos ponía un claro ejemplo aquí de que, ¿verdad?, un influencer para darse a conocer debe estar en todo lugar para tener esa popularidad, para mostrarse de todas las cosas que Él hace por cualquier medio de comunicación. Pero vemos aquí que el Señor en Juan 7, oh Señor Jesús, vemos aquí que el Señor hizo todo lo contrario, hermano, no se dio, Él no se mostraba, Él no quería hacer su obra, sino que quería hacer la obra del Señor. Amén. Por eso Él nos muestra, oh Señor Jesús. Entonces, vamos, Juan 7, 6. Entonces Jesús le dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. El 7. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él que sus obras son malas. Vemos aquí, ¿no?, que el concepto del hombre natural es que para hacer una gran obra para Dios es necesario ser conocido por el público. No es así. Hoy en día hay influencers que ganan mucho dinero gracias a su popularidad. El hombre natural piensa que es ese también la manera de realizar la obra de Dios. Vemos allí, hermano, de que hoy, como lo hicieron los hermanos de Jesús, que los mandaron, sal, para que tu obra también sea conocida. No, hermano, vemos allí, hermano, que el Señor hacía, era la voluntad del Señor, pero que Él también dijo que aún no había llegado su tiempo. Hoy nosotros no necesitamos buscar esa fama, popularidad, solamente necesitamos llevar la palabra del Señor para que ella haga la obra. Amén. Pero hoy necesitamos hacer la obra ¿cómo? ¿De qué manera? Oh Señor Jesús, nos decía el Señor aquí, vamos ahí para allá ir terminando, nos decía, Nicodemo era un hombre sobresaliente según los estándares humanos, culto, maduro, conocedor de las Escrituras y muy respetuoso por el pueblo. Debía tener aproximadamente 60 años cuando habló con Jesús, quien tenía la mitad de su edad, y quería saber cómo Jesús realizaba sus obras. Entonces el Señor le dijo algo que estaba completamente más allá de la lógica humana. Necesitaba nacer de nuevo.
Hermano, esto el hombre natural no lo entiende. Que el Señor nos lleve cada día, hermano, a experimentar esto de nacer de nuevo. Porque Nicodemo allí hizo la pregunta, ¿cómo puede entrar, cómo puedo nacer nuevo siendo viejo? ¿Verdad? El hombre natural no entiende estas cosas, pero solamente allí el Señor lo pudo dar a conocer, hermano, que hoy necesitamos ser ese nuevo hombre, el cual a partir de nuestro Señor Jesús se hizo un nuevo hombre. Hoy nosotros necesitamos también tomar esa parte, hermano, en la que el Señor nos lleva a la esfera celestial. Amén. Es donde nosotros necesitamos reconocer de que hay un hombre, el cual es nuevo en todas las cosas. Hoy en nuestro ser natural no podemos hacer la obra de Dios. Hoy en nuestro ser natural, hermano, no podemos darnos a conocer popularmente. Hoy necesitamos es hacer la obra del Señor y permitir que Él pueda gobernar nuestras vidas. Amén. Y aquí termino con eso. Dice, para romper con todos los conceptos terrenales del hombre, es necesario nacer de otro reino. El reino de Dios, donde no hay limitaciones. Los nacidos de lo alto pueden ser guiados por el Espíritu de Dios, que es lo que realmente importa. Hermano, vemos allí que hoy necesitamos nacer de nuevo. El Señor nos invita a nacer de nuevo, hermano, porque nuestro ser natural, hermano, Él piensa muchas cosas. Pero hoy lo único que nos salva, hermano, es que necesitamos creer a la palabra profética. Jesús es nuestro Señor. Amén, hermano, Jesús es el Señor, siguiendo este mismo encargo, así como han compartido los hermanos, el Señor también nos compartía en cuanto la obra de Dios no es hecha por la lógica humana. Hermanos, el hombre natural, hermano, si estamos en Él, no podemos lograr hacer las cosas del Señor. El Señor nos mostraba en Juan capítulo 3, versículo 8, ¿qué tal si leemos este versículo que el Señor nos llevaba a disfrutar, a hacer inmersión en Él, a hacer oración en Él? Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor quiere sacarnos de la lógica humana, del hombre natural. Sabemos, hermanos, que cuando vivimos en este ser natural, es imposible hacer la obra del Señor. Es imposible servirle al Señor. El Señor mismo decía que si nosotros servimos al Señor de una manera natural, las cosas sobrenaturales, las cosas, los milagros, los prodigios, todo lo que queramos que el Señor haga en nuestras vidas y en la vida de la iglesia, no van a acontecer. ¿Por qué? Porque no le estamos dando libertad al Espíritu. Hoy nosotros, como esos guerreros, como hijos del Señor, necesitamos depender totalmente del Espíritu. Lastimosamente, somos engañados por el enemigo, por la mentira del enemigo, cuando vivimos en nuestro ser natural. Creemos a las mentiras, a las artimañas, porque siempre el enemigo va a buscar obstaculizar la obra del Señor. Busca obstrucción, busca que usted no desee avanzar, de que usted no tome la palabra, de que usted no invoque, de que usted no ejercite el Espíritu, de que usted no salga a las calles a orar por las personas, de que usted le siembre la vida, el Espíritu a las personas. ¿Por qué? Porque vivimos en este mundo lógico, con el sistema, en nuestro yo, en nuestros placeres, en nuestro vivir humano, buscando placeres. Pero hoy el Señor lo que quiere es que nosotros podamos vivir en el Espíritu. Por eso el Señor nos decía, el Señor necesita personas que cooperen con Él. Amén. El Señor necesita personas que cooperen con Él. ¿Y cómo es la manera de que el Señor quiere que nosotros cooperamos con Él? Dice, dándole al Espíritu libertad para actuar. No hay otra manera. Hoy no es por nuestra fuerza. Dios no necesita de mi capacidad. Dios no necesita de mi parecer. Dios necesita es que yo pueda depender totalmente de Él. Que yo pueda darle al Espíritu la libertad que Él quiere. Por eso muchas veces nosotros no entendemos todo lo que está aconteciendo a nivel global. El Señor nos hacía una pregunta. Decía, pensamos que esto no viene de Dios. ¿Qué? Los gritos de guerra, la inmersión, el colportaje. Nos parece lógico. Hacer un grito de guerra nos parece algo lógico. O hacer colportaje, lógico. Hacer inmersión nos parece lógico. No nos entra
en nuestra mente lógica humana. Y a veces entra la duda, ¿será que proviene de Dios? ¿Será que viene de Dios? Hoy Dios no está contando con su lógica. Dios está contando de que usted pueda ejercitar el Espíritu, de que hoy usted se pueda unir a lo que el Señor está haciendo. Puede decir sí, amén, creyendo. Si usted de pronto y usted y yo no sentamos nada por la inmersión, el Señor le está diciendo, haga la inmersión. Que usted haciendo, obedeciendo, hermano, usted va a comenzar a sentir. La manera de usted sentir es practicar, hacerlo. Y el Señor continúa y nos decía, nuestro hombre natural piensa esto. El Espíritu no sigue las leyes de la física y mucho menos nuestro concepto natural. El Espíritu no sigue ¿qué? Las leyes físicas y mucho menos que nuestro concepto natural. Por eso hay tantos ataques. El enemigo ataca mucho la obra del Señor, porque Él sabe que los días están cerca de Él. Por eso hoy se ha intensificado mucho el colportaje dinámico, adolescentes, niños, el Señor involucrando a toda la iglesia a salir a las calles, a decir, puedo orar por usted, por las personas, a llevar la semilla, el evangelio del reino, a las personas, para que ellas se puedan nutrir, hermano, y así mismo ellas puedan ser contactadas y puedan ser cuidadas. Decía el Señor, Satanás provoca muchas situaciones adversas contra nosotros, porque estamos realizando la obra de Dios. Hermano, y donde más le duele es cuando realizamos la obra de Dios en el Espíritu. En el Espíritu, dependiendo de Él, siendo uno con el canal que Dios está usando, hablando las mismas cosas, pensando las mismas cosas, no añadiendo ni quitando, sino siendo fiel a lo que el Señor está dando. Eso es estar en el Espíritu, no añadiendo, no tomar algo y con nuestra lógica añadir ni quitar, ni me parece así, no, es ser un mensajero fiel, eso es estar en el Espíritu, depender totalmente del Señor, que no son nuestras palabras, sino que las palabras provienen de Él. No es mi parecer, es el pensamiento de Dios a través de su palabra. Por eso nosotros necesitamos amar la palabra profética, amar su palabra, estar de cerca para conocer qué es lo que está en el corazón del Señor. El Señor nos ha invitado a seguir de cerca la palabra profética. El Señor en cada semana nos da su palabra, los jueves lives, los sábados en la mañana también nos comparte el Señor a través de nuestro hermano Pedro, los domingos en la tarde también. Hermano, y nosotros necesitamos ser como esos mensajeros que fieles, aquellos que aman la segunda venida del Señor. Entonces, hermano, el Señor nos lleva a ejercitar nuestro espíritu, a tener libertad en cuanto a esto, para depender totalmente del Señor. Asimismo, el Señor también nos compartía en cuanto a andar por fe. Hoy nosotros, para que esta alma caída, este ser natural, pueda estar disminuyendo en nosotros. Nosotros necesitamos vivir en el Espíritu, pero también necesitamos andar en fe. Y uno que anda en fe es uno que cree 100% en lo que Dios está hablando, 100% en la palabra profética. En Él no hay duda, en Él no hay lógica, en esta persona, hermano, no hay pensamientos negativos, es pura agenda positiva. Por eso en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 18, el Señor nos decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y el Señor nos llevaba a Deuteronomio capítulo 18, versículo 18 al 19, en cuanto al profeta. Hoy nosotros necesitamos andar en fe, porque el Señor nos recordaba, finalizando esta semana, en cuanto al profeta, porque uno que anda en fe es uno que cree. ¿Cree en qué? En el profeta, en el canal. Hoy nosotros no puede haber ni duda, hermano, en cuanto al canal que Dios está usando. Hoy la palabra está siendo dada, proviene del corazón del Señor. Dios está usando un canal. Y cuando yo creo, ando en fe y tomo esa palabra, la recibo creyendo y comienzo a obedecer y comienzo a practicar, las cosas van a comenzar a acontecer. No van a acontecer por mi lógica humana, no van a acontecer ni las cosas que yo pueda servir en el Señor, no van a acontecer por mi fuerza humana, por mi parecer, no, es por el Espíritu. Lastimosamente, muchos hermanos no siguen este camino porque no quieren estar en el Espíritu. Quieren
parecer en público, quieren tener jerarquía, quieren tener posición, y el Señor no está buscando eso. El Señor está buscando es aquellos que sean servidores, aquellos que sirvan en el Espíritu, que tengan un corazón de siervo, pero en el Espíritu. Hoy nosotros necesitamos tener un corazón de siervo, no buscar ni posición ni jerarquía. Y aún el Señor nos decía, ¿qué es andar por fe? Es andar según la palabra. Hermano, ahí está la clave, ahí está el secreto. ¿Qué es andar por fe? Repita conmigo, es andar según la palabra. Es andar según la palabra, es seguir según la palabra, es andar según la palabra. Hermano, eso es andar por fe, es andar según la palabra. Si yo no estoy conectado, si yo no estoy de cerca a la palabra, el Señor está dando una dirección. ¿Cómo yo voy a poder vivir en fe si no sé hacia dónde, qué dirección el Señor está hablando? Voy a estar distraído, voy a estar confuso, voy a vivir, hermano, negativamente, no voy a estar actualizado. Pero uno que está de cerca a la palabra va a andar en fe, porque andar por fe es andar según la palabra. Y decía, Dios habla, yo obedezco y ando. Amén. Dice, Dios habla, yo obedezco y ando. Escriba eso en el chat, hermano. Diga, Dios habla, yo obedezco y ando. Hermano, eso es andar por fe, creer, no caer en la lógica. ¿Será? No, todavía no, tengo que ver si es así. No, hermano, usted reciba. Dios habla, yo obedezco y prosigo. Ando, obedezco. Hermano, eso es andar por fe. Vamos a vivir en fe. En estos tiempos finales necesitamos proseguir, necesitamos avanzar. Aún el Señor nos decía, nos sumergimos en la palabra, ¿para qué? Para inculcarla en nosotros y dejarla obrar en nosotros, dándonos la dirección del Espíritu. Esto es andar en fe. Y aún el Señor nos decía más, estamos muy condicionados a vivir por las cosas físicas, visibles, tangibles, acostumbrados ¿qué? A la lógica y la racionalidad humana. Al contactar lo espiritual, nuestra tendencia es insistir en usar la lógica humana, es decir, intentar servir a Dios con los moldes del hombre natural. Hermano, Dios no quiere sacar. Esta semana el Señor fue muy claro que para servir al Señor, el Señor no cuenta con el molde humano, con la lógica humana. El Señor no cuenta con mi capacidad. El Señor cuenta es que nosotros podamos depender del Espíritu, que podamos tener un corazón de siervo, un corazón que ama la segunda venida del Señor, un corazón que depende totalmente de lo que Dios está hablando, 100%. Esta es la única manera para que nosotros podamos traer al Señor de regreso. Hoy el Señor nos está usando a muchos de nosotros en servicios prácticos, en obras locales y extralocales, en cuidado en servicios en la semana en nuestro sector, oración de hombres, grupos familiares. Hermano, pero nosotros ¿cómo vamos a servir en esto que el Señor nos ha colocado, nos ha entregado en sus manos? ¿Será que lo vamos a hacer en la lógica humana? No, hermano, lo vamos a hacer en el Espíritu. Uno que está en el grupo familiar es uno que anda en fe, es uno que recibió la palabra, obedezco y ando. Uno que está, hermano, en las reuniones de hombres de oración, es uno que está 100% en el Espíritu. No va a tener esa reunión en su lógica humana. No, ese no es el camino. Va a depender totalmente del Espíritu, siendo un mensajero fiel. Uno que habla las palabras que Dios está hablando. Uno que practica la palabra. Hermano, que el Señor nos lleve. Y el Señor culminaba y decía, la conversación del Señor con Nicodemo resalta que el hombre natural no puede entender ni seguir las cosas de Dios. Necesitamos dejar de lado lo natural. Necesitamos dejar lo natural. Necesitamos dejar lo natural. Hermano, necesitamos dejar lo natural. Vamos a vivir en el Espíritu. Vamos a vivir en fe. Dice, necesitamos dejar de lado lo natural y actuar como nacidos del Espíritu, viviendo por fe, no por lo que vemos. Esta es la vida que nos hará
vencedores. Hermano, este es el camino, no hay otro camino, ni lo busquen ni deseen nada de eso, hermano. Vamos a creer en fe, hermano, que este es el camino. Estamos en el camino correcto, la enseñanza de los apóstoles. Vamos a despojarnos, vamos a rechazar el viejo hombre, lo natural que está en nosotros todavía, y vamos a vivir en el Espíritu, haciendo inmersión, grito de guerra, lectura de la palabra, estar de cerca a la palabra profética, haciendo inmersión, que todo esto nos va a llenar y vamos a lograr hacer unos vencedores. Amén. Jesús es el Señor. Ahora vienen unos anuncios para que lo recibamos en el Espíritu. Amén. Amén, aleluya, hermano. Gracias al Señor. Gracias al Señor por esta palabra. El Señor nos habló. Siéntase muy edificado, hermano, porque el Señor habló a nuestra vida, a nuestro corazón. Ahora nos toca a nosotros, hermano, con esta palabra ir a practicarla, hermano, siendo sencillo y obediente a esta palabra profética. Amén. Entonces, hermano, necesitamos ejercitar más el Espíritu, aleluya, para, hermanos, librarnos de este hombre natural que siempre nos limita a las cosas terrenas, hermano. Hoy necesitamos subir a lo alto, aleluya. Amén, gracias al Señor, honrar y valorar la palabra profética. Amén. Hermano, siguiendo este encargo, vamos a pasar unos breves encargos del Señor. Si es posible, usted anote allí en su casa, pueda orar y también accionar. Amén, gracias al Señor. Hermano, invitamos a todos los hermanos que hacen parte del sector A. Mañana nos toca el servicio de aseo, aleluya. Hermano, este servicio bonito que el Señor nos tiene, es un honor, un privilegio servir al Señor, más en su casa, amén. Entonces invitamos a todos los hermanos que hacen parte del sector A, aleluya, para que podamos servir al Señor en el servicio de aseo, amén. Hermano, vamos a estar orando para que el Señor nos dé la gracia, hermano, para poder orar de acuerdo a la voluntad de Dios, amén. Mañana el Señor va a usar a los jóvenes colportores, van siendo trasladados para Pueblo Bello, hermano, muy temprano, ellos salen a guerrear, amén. Hermano, como iglesia necesitamos orar, velar por ellos, amén, para que el Señor pueda guardarlo en el camino y pueda respaldarlo allá en Pueblo Bello. Hermano, ellos van a tomar Pueblo Bello entero, aleluya, para el Señor, van a hacer la obra del colportaje, amén. Entonces vamos a orar por su salida, también por su regreso, amén. Hermano, recuerde, hermano, que estamos en guerra, no debemos bajar la guardia en nuestra oración, amén. Hermano, vamos a orar también e invitar. Mañana es una gran oportunidad para los adolescentes, amén. Hermano, tienen una casa campo, aleluya. Mañana el Señor espera a todos los adolescentes para que puedan disfrutar de un día de campo. Es un tiempo que también el Señor se los da a ellos, hermano, para ser cuidados. Amén. Entonces, invitamos a todos los adolescentes, recuérdele, papá, a su hijo, poder estar aquí a las 7:30 de la mañana desayunado para que ellos puedan disfrutar de esta casa campo. Mañana, 7:30 de la mañana, aquí en el local de reuniones. Amén. Hermano, también invitamos a todos los hermanos a la gran fiesta del Señor, aleluya, el día domingo. Amén. El Señor espera a toda la iglesia, hermano, siendo feliz. Hermano, y el encargo es que usted pueda traer una porción de la palabra. Vamos también a poder edificar a la iglesia. Amén. Entonces, recuerde, hermano, no perder esta gran fiesta del Señor. Amén. Esta semana también el Señor hablaba de la realidad de la fiesta. Amén. Hoy necesitamos vivir esta realidad. Por eso, hermanos, toda la iglesia está invitada a este domingo, amén, 9 de la mañana, aquí en el local de reuniones. Vamos a celebrar fiesta a nuestro Señor, aleluya. Traiga una porción de la palabra, amén. Y este anuncio es para todos los hermanos que hacen parte de la iglesia. Hermanos,
estamos llevando una labor bonita sobre la canasta de amor para los jóvenes colportores, aleluya, para que ellos se sientan cuidados y amados por el Señor, por el corazón de cada uno de nosotros. Entonces invitamos a toda la iglesia a participar. El domingo podamos traer algo para poder participar de la canasta de amor. Amén. Son cualquier compra que el Señor mueve en su corazón, hermano, para que estos jóvenes y colportores sean cuidados por el Señor y por nosotros. Amén. Entonces, hermano, vamos a orar por esta palabra que el Señor nos dio, para que esta palabra pueda caer, Señor, en nuestro corazón y podamos practicar con sencillez. Amén. Amén, Señor, muchas gracias. Señor, gracias, Señor, por tu palabra. Señor, Jesús ha sido dada, ha sido ministrada a través de tus profetas, aleluya. Señor, ayúdanos a valorar, a ser sencillo, Señor, y a practicar. Oh, Señor Jesús, queremos, Señor, obedecer a esta palabra. Señor, gracias por hablarnos tu palabra profética, Señor, en esta noche. Señor Jesús, hemos sido alumbrados por tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, a practicar, Señor, en nuestro diario vivir, a tener todo esto como nuestra realidad. Señor Jesús, nuestro vivir. Gracias, Señor. Señor, bendecimos a tu iglesia. Gracias por cada oyente, Señor, que escuchó esta palabra. Oh, Señor Jesús, bendecimos su vida. Señor, ven a ayudarnos a poder practicar esta palabra. Señor, muchas gracias. Amén. Amén. Gracias al Señor. Bendiciones. Aleluya. Soy el Señor. Agora em espanhol também. Nuestro Dios es un Dios de fiesta que nos llena de alegría. Todos juntos lo celebramos noche y día. Nuestros pies corren por la tierra, proclamando en sintonía una sola palabra que es la que nos guía. Dios nos dice derecha, izquierda, Dios nos dice avancen. Dios nos dice derecha, izquierda, Dios nos